El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora voy a entrevistar a unos sacerdotes diocesanos y quiero que se note que somos hermanos, ¿no? La Iglesia Cuerpo de Cristo peregrina por el mundo entero anunciando el Evangelio. La buena nueva es que Dios Padre nos ama a todos y que a todos nos quiere libres, felices, gozando de su creación y que nos espera a todos en un lugar en el cielo para cada uno, un lugar especialísimo que dependerá de la relación que cada uno tenga con Dios. En la medida que mayor deseo tengamos de Dios, pues así de ese tamaño y de esa alegría y de ese gozo va a ser nuestro cielo. Esto se los digo porque somos peregrinos, nadie es habitante, no hay morada aquí en la tierra que nos complazca plenamente, sino que vamos en camino. Y en ese camino hay personas que se la pasan mal y que tienen retos dificilísimos. Este es caso específico de los migrantes. La Casa del Migrante de San Juan Diego la atiende la institución de asistencia privada que lleva este nombre. Los migrantes de la beneficencia social Cuautla-Tuatzin, que es el nombre prehispánico de San Juan Diego, y es la Casa de los Migrantes de San Juan Diego. Están con nosotros el padre Horacio Robles Cedillo, encargado de la Casa del Migrante San Juan Diego, y Javier Quintana Flores, también sacerdote, comisionado diocesano de Pastoral Social de la Beneficencia Social Cuautla-Tuatzin. Muchísimas gracias por estar acá, Horacio, Javier. Gracias a ustedes. Gracias. Bienvenidos. Pues qué dicha, están atendiendo a los casos más difíciles, más pesados, más lacerantes, y qué dicha que sean ustedes, ¿no? Porque además con ese rostro amable les hacen saber que Dios sí existe, ¿no? Claro, así es. Cuéntanos, ¿cómo sucede la historia? ¿Cuándo nace esta institución? Bueno, primero, Tere, gracias por el espacio, por invitarnos, y a tus seguidores por vía internet, y por este espacio que es importante para dar a conocer este trabajo de la Iglesia Cristiana Católica. Este proyecto, aunque oficialmente surge hasta 2009, ya desde 2007 se viene trabajando en bien de los migrantes que empezaron a llegar con mucha afluencia en la región de Tultitlán, allá en Lechería. Estado de México. Estado de México. Se comienza a dar este proyecto de poderlos atender, de poderlos asistir en sus necesidades, y como tarea de la Iglesia, de la Pastoral Social, pues es esto, el poderlos asistir. ¿De dónde vienen ellos? Principalmente vienen de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y es un milagro que lleguen hasta Tultitlán, Lechería. Así es. Un milagro que lleguen hasta el Estado de México, todo lo que han recorrido y sufrido en el camino. Sí, aunque ahora ya no estamos ubicados ahí geográficamente, sino en Huehuetoca, todavía más retirado, pero aún así también Estado de México. Estado de México. Y siguen llegando hasta allá. De Centroamérica. Así es. ¿Y qué les cuentan en su trayecto? ¿Cómo les ha ido? Pues de todo, hemos escuchado muchas historias conmovedoras, historias tristes, historias de golpes, de secuestro, de extorsión muchas veces, con ese anhelo de querer superarse, ¿no? De querer una vida mejor, una calidad de vida para sus familias. Ahora, por estas historias que nos mencionas, yo considero que podrían ser ellos calificados como refugiados. Tienen derecho a ser considerados, si vienen huyendo de la persecución. Sí, es en dos líneas la migración. El que sale voluntariamente de su país para ir a buscar mejores condiciones de vida, o el que por amenaza directa o persecución religiosa salen de sus países, porque aunque suene raro, hemos tenido gente de Ghana, de Nigeria, que nos envía la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, y los hemos tenido albergados en la casa por persecución religiosa, por ejemplo. Qué duro. ¿Y llegan hombres, mujeres, niños? Principalmente llegan hombres, casi la mayoría son jóvenes, entre 18 a 30 años. Tenemos mayor índice de varones, de mujeres es menor el índice y de niños también. Diríamos un 90% son hombres los que llegan y todos con la ilusión de llegar a Estados Unidos.
Y dime, ¿Huehuetoca forma parte de la ruta del migrante? Sí. De la que está pendiente el padre Solalinde. No, bueno. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es la ruta que siguen para llegar a Huehuetoca? La ruta principalmente vienen del sur por el tren, vienen siguiendo las vías del tren, y una estación que ellos hacen es la de Tultitlán, la más conocida, pero continúan y siguen con la de Huehuetoca y siguen y llegan a Bojay y siguen esa línea, sigue hacia arriba. De ahí abre tres opciones. Tijuana, al centro y Reynosa. Son del centro de Querétaro, Hidalgo, abren para 3 líneas. Pero ellos llegan sin papeles, ¿no? Algunos traen sus papeles, los logran rescatar porque en el camino les pueden arrebatar las mochilas, pero traen su identificación o lo que ellos llaman partida de nacimiento. Pero para transitar, bueno, sabemos que el tránsito es libre, pero como un permiso especial no lo tienen. El tránsito dentro de México. Así es. Pero para entrar a México ahora con las nuevas políticas internacionales que se han puesto de acuerdo Estados Unidos, Canadá, México, ¿hay algunos cambios? Bueno, ahora el programa Frontera Sur, lo que está sucediendo es esto, que hay mayor vigilancia, mayor protección en este cruce en el sur, lo que está impidiendo que disminuya el flujo migratorio. ¿Impide que disminuya o logra que disminuya? Impide que suban, aunque, bueno, pues esta es una situación de controversia, pero sí se ha notado que va disminuyendo el flujo migratorio. Y pues el migrante busca otras rutas, porque ahora ya el tren ha pasado como a ser esa vía principal. Ahora es el mismo caminar o el bus, o a veces, como lo hemos visto en las noticias, esos carros de carga. Entonces la migración sigue de una u otra manera. Por puertas clandestinas cruzan hacia México y luego van peregrinando hasta llegar con ustedes y otros centros de desarrollo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué hacen ahí ustedes por ellos? Bueno, principalmente se les brinda una estancia donde puedan descansar, los alimentos, y también se les está brindando apoyo psicológico, médico. Ahorita, gracias a Dios, ya contamos con un servicio pues médico ya en horarios fijos, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde está este servicio. Entonces se ha ido implementando ciertos servicios que van ayudando pues al migrante a vivir, pues diríamos, esta travesía que es difícil para ellos, pero también a que ellos se sientan un poco pues ayudados por nosotros también, como católicos, como iglesia, que prestan este servicio de caridad a estos hermanos que van de tránsito y van de paso. ¿Pertenecen a la arquidiócesis de Tlalnepantla? No, somos la diócesis de Cuautitlán. Diócesis de Cuautitlán. De Cuautitlán. Y como provincia, sí pertenecemos a la provincia de Tlalnepantla. Y entonces, bueno, recibirán también apoyo de la arquidiócesis de Tlalnepantla, que es de las más fuertes en la República Mexicana. Recibimos apoyo de algunas donaciones en especie, por ejemplo, el pan, la tortilla, los víveres, en relación a movilidad humana. Sí recibimos este apoyo, sobre todo así en especie de la arquidiócesis. ¿Y de las Cáritas nacionales e internacionales? Pues hasta ahora de Cáritas Mexicana recibimos asesorías, talleres para poder ir desarrollando esto, pero ahora concretamente una ayuda material establecida todavía no. De hecho estamos como en ese proceso, ¿no?, de buscar ayudas para que la IAP sea más sólida. Bueno, precisamente eso será muy importante que nos cuenten la historia del 2007 al 2015, cómo ha ido cambiando la problemática y las enfermedades con las que llegan los migrantes, las necesidades materiales que tienen, porque venir de Centroamérica hasta Tultitlán o hasta Huehuetoca, Estado de México, son ¿cuántos días de recorrido? ¿Cuántos días? Hay quien, por ejemplo, de Guatemala en 3 días. En 3 días. Pero quien viene desde Honduras es hasta 15 días, un mes en el camino. Y en ese tiempo habrán perdido mucho de lo poco que traían consigo. Sí,
seguramente porque el camino es peligroso, los actores negativos están ahí, las extorsiones, ya decíamos, el secuestro, el robo, que lamentablemente pues tendríamos que decir que ocurre en nuestro país, pero es así, y el migrante va perdiendo eso, ¿no? El migrante antes de salir ahorra, o le prestan, consigue, y trae, ¿no?, recursos, pero en el camino los va perdiendo o se los van quitando. Y cuando llegan con ustedes ya no traen nada. La mayoría no, la mayoría llega ya incluso con lo que trae puesto, ya sin mochila, sobrevive a veces la cartera para poder identificarse. Y del 2007 a la fecha, ¿ha ido haciéndose esto más feo? ¿El panorama es más deplorable para ellos? Vamos a un corte y nos platican cómo ha ido involucionando la sociedad mexicana, aumentando los índices de violencia, de violación a los derechos humanos, cómo ha ido pues contaminándose de verdad el ambiente social hasta que haya un tremendo deterioro humano. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Por supuesto que queremos saber lo que hace la Casa del Migrante San Juan Diego, pero sobre todo, ante qué situación, ante qué fenómenos se están enfrentando ellos para dar respuesta a las necesidades con las que llegan los migrantes, primero a Tultitlán cuando estaban allá y luego ahora a Huehuetoca. ¿Y por qué hubo el cambio? Entonces esto nos va a hablar como si fuera un termómetro de la realidad nacional, cómo se ha ido deteriorando del 2007 que nacieron sus actividades hasta el 2015 y lo que sigue, lo que ustedes prevén como un panorama terrorífico, ¿no? Digo, para crear conciencia y a ver si nos responsabilizamos de lo que nos toca a cada uno de nosotros. A ver, platícame. Creo que es importante
remarcar que esto es un reto para nosotros como iglesia, algo nuevo, hablar de esta pastoral social y de la movilidad humana, concretamente la migración, porque es un fenómeno que de pronto implica muchas maneras de trabajar, que implica ver la tipología del migrante, y en estos avances o en estos perjuicios que va habiendo en la migración, precisamente vemos esto, ¿no? Migrantes que vienen bien con el ideal quizá de llegar al norte o de quedarse en México, pero otros que se van quedando y que ya van tomando como un estilo de vida, ¿no? Que sería importante que la gente ayude, pero que también identifique que hay migrantes que ya es un estilo de vida, y más bien hay que, uno, orientarlos a la casa para asistirlos, pero también a los demás exhortarlos a avanzar, ¿no? Por ejemplo, en la casa lo recibimos solamente una vez, no hay reingresos para no fomentar precisamente la migración. Y bueno, el reto importante es esto, sensibilizar precisamente a la gente sobre esto del fenómeno migratorio. Hay quienes pueden ver al migrante como un delincuente, como alguien violento, y esto fue un poquito lo que pasó en Tultitlán cuando se daba ya el servicio. Seguimos siendo igual la Casa del Migrante San Juan Diego, pero allá llegaban pues muchos actores, ¿no? El guía o el pollero o la gente que trataba de extorsionar, que esto ha ido pues creciendo, ¿no? A lo largo de la ruta migratoria. Con esto se enfrenta el migrante. Son las historias que escuchamos en la casa, de este dolor que nos provoca el saber que un hermano centroamericano fue extorsionado, que fue explotado o que fue víctima de trata de blancas, ¿no? Entonces, el motivo por el cual tuvimos que cambiarnos fue este, ¿no? La gente ya no estaba conforme que estuviera ahí la casa, veían al migrante como un factor de riesgo para los hijos, y el detonante fue que en alguna ocasión llevaron comida para distribuir afuera y se hizo un desorden y la gente dijo, bueno, hasta aquí. Por eso la caridad que la iglesia tiene que ser organizada. Tenemos que llevar un orden en las acciones que hacemos para evitar estos problemas a la gente. El desorden al que te refieres es que había arrebatos entre los mismos migrantes de los bienes que estaba donando los vecinos de Tultitlán. De la comida que estaban donando se armó pues mucha bulla, mucho relajo, mucho desorden, y esto incomodó a los vecinos. Entonces aquí también valdría la pena, pues ya que este programa llega a través de internet a todos lados, que el que pretenda llegar a México, si es que llega a la casa del migrante, sepa que todo tiene que ser en orden y que entre ellos tienen que ser compasivos. No puede ser que sufriendo la misma pena de toda una travesía difícil se estén arrebatando los pocos bienes que la gente de buena voluntad les comparte, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces se trasladaron a Huehuetoca, ¿no? México. ¿Y qué han visto desde que están en Huehuetoca? ¿En qué año llegaron? En Huehuetoca llegamos en 2012, en agosto. ¿Hace 3 años? Hace casi 3 años. Y lo que pretendemos es como purificar esto, ¿no? Que haya un filtro de seguridad, que haya mayor cuidado en la atención que le damos al migrante, pero que el migrante también sepa que al entrar a una casa hay un reglamento, hay unas normas, pero que también se le ofrecen muchas cosas para poderle orientar. Si un migrante dice, bueno, vengo a descansar, necesito alimento, ropa, todo esto se lo damos en las medidas de nuestras posibilidades como Iglesia Católica. Pero también si el migrante necesita orientación migratoria, tenemos este contacto con el INAMI. Si un migrante dice, yo llegué hasta aquí, ya no aguanto, quiero regresar a mi país, que también es válido, hacemos este enlace con migración. Y tenemos este acuerdo como diócesis de un retorno voluntario asistido para que el migrante pueda llegar sin ningún problema hasta su país, porque también forma parte de las decisiones, ¿no? ¿Qué porcentaje de los migrantes deciden regresar? Yo creo que el 1 o 2%. Muy pocos. Nuestro deber en la casa es decirles, miren, tenemos este servicio, les orientamos cómo regresar. Y el migrante dice, no, me costó tanto llegar aquí, yo no me regreso, o ahorré tanto, o solté tanta plata, yo no me regreso, ¿no? Pero nuestro deber es ese, ¿no? También orientarles en este sentido, pero el 1 o 2% es el que regresa, ¿no? De una semana, 1 o 2 regresan.
Ahora, cuando se trata de que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos, ¿hay apoyo jurídico gratuito, hay denuncia o se deja eso atrás y se sigue el peregrinaje? Sí, de hecho nos asiste Derechos Humanos a nivel estatal como a nivel federal y a nivel municipal. Entonces siempre que hay alguna situación de abuso, nosotros somos los que proporcionamos esta ayuda al migrante que haya vivido una situación así, de tal manera que se les facilite la ayuda para poder denunciar, para poder hacer los trámites necesarios y se les pueda ayudar. ¿Y qué porcentaje de los que llegan en esa situación quieren vivir la experiencia de denunciar? Pocos. Pocos, la verdad es que es muy baja la tasa de denuncia. Es que sucede lo mismo, a veces pues yo creo por la vía que van, pues es peligroso. Muchas veces yo creo que hay mucha gente que se aprovecha y saca provecho de esa situación. Pero realmente nosotros tratamos de darles la ayuda necesaria a través de Derechos Humanos, a través de estos medios que la Iglesia tiene para poder facilitarles a ellos pues los medios adecuados. Ajá, claro, para denunciar y que se haga justicia y que no se repitan esos delitos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿qué porcentaje de los que llegan ocupan el servicio psicológico? Bueno, es importante mencionar que el trabajo de iglesia no lo hacemos solos, estamos enlazados con muchas organizaciones, por mencionar algunas, Médicos Sin Fronteras, Derechos Humanos, la Comar, Cruz Roja, que nos van asistiendo en muchos sentidos, y entonces la parte psicológica está a cargo de Médicos Sin Fronteras. Ellos trabajan de lunes a viernes con nosotros en un trabajo de grupo. Y el migrante que necesita platicar ya de manera personal, tienen ellos lo que llaman consulta única, ¿verdad? Para asesorarlos en el camino. Entonces, sí, de un 100%, tal vez la mitad, y por tiempos y por personal de los médicos, pero sí acuden. Es que buen eso desahogo. Quería hacer notar, casi ninguno se quiere regresar a su país de origen, casi ninguno quiere denunciar lo que le ocurrió en el camino al victimario, y la mitad por lo menos sí requieren y aprovechan la terapia psicológica para fortalecerse y seguir su camino. ¿Cuánto tiempo pueden estar en la casa del migrante? 48 horas si traen identificación. Si no traen identificación, por seguridad también para la casa, 24 horas, porque insistimos, puede haber todo tipo de migrante o el que trae una identificación falsa, como ha pasado, ¿verdad? Porque podemos tener ahí los actores guías o los llamados halcones que entran a ver. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero si algún migrante viene lastimado, enfermo, necesita más días, bueno, es algo que yo ya evalúo para darle más días en su descanso y se pueda recuperar. O si vienen mujeres embarazadas, porque llegan embarazadas, o mujeres con sus hijos en brazos, o familias, o adolescentes, podemos darles más días, por supuesto. Uh-huh. Y luego los guían para que se encaminen y continúen su odisea. Sí. Lo que pasa es que ellos mismos ya tienen la ruta, nosotros les damos nada más un mapa de dónde pueden llegar, a qué casas pueden llegar, y con esto les facilitamos, es la manera nosotros de facilitarle. Muchas veces, desgraciadamente, pues se acercan los famosos coyotes, toda esta gente que ya los trae checados y de alguna manera, pues ya saben y los llevan. Nosotros les damos más o menos la información necesaria, cómo llegar seguros, a qué casas pueden acudir, en dónde se les puede seguir dando este tipo de servicios, y yo creo que es la manera en que la Iglesia ha tratado de ayudarlos y también de evitarles este tipo de encuentros con esta gente, pues que no es muy grata para ellos. Y les dan la orientación para prevenirlos de todos los peligros que siguen en adelante. Sí. De hecho, Médicos Sin Fronteras además nos ayuda con esto, nos da un pequeño taller en donde a ellos les dice desde cómo hay que denunciar, cómo prevenir una situación de robo o de secuestro, todo esto, o de violación, todo esto se les avisa, se les notifica, y también pues es la manera de que ellos estén informados
para evitar cualquier situación pues desagradable para ellos mismos. Ahora, ya que llegan sin dinero, con la ropa rasgada, que llegan sin la identificación, sin la cartera, ¿ustedes cómo les ayudan para que vayan un poco menos vulnerables? ¿Les dan dinero? ¿Les dan comida para cuántos días? ¿Ropa? La comida para ellos es 3 veces al día, desayuno, comida y cena. La gente, las parroquias llevan ropa. Si está seleccionada, se las vamos dando. Si no, es un trabajo también seleccionarla. Les podemos dar lo que ellos piden: playera, pantalón, chamarra, ropa interior hasta donde tenemos, los tenis que no llegan mucho y pues por el camino, ¿verdad?, los van desgastando. Pero tratamos de darle esto, que se puedan bañar, que puedan descansar, que ese momento de estar en la casa sea un oasis para ellos. Incluso está el espacio para que puedan ver TV, que puedan tener juegos de mesa y entonces se olviden un poquito y puedan tomar buenas decisiones. Pero no les apoyan así con un itacate, así llévate estas monedas, este dinero, comida. No lo manejamos. Dinero sí no. Normalmente cuando salen ellos se les entrega una pequeña dotación, agua y algunas cosas. Latería. Suero oral también. Lo necesario, pues. También les dan un kit donde llevan bloqueador solar. Normalmente la gente llega muy requemada, o más bien quemada de la piel, con fuertes situaciones, dañada pues su piel. Entonces se les prevé estas situaciones para poderlos ayudar. Dinero sí no, porque pues es más difícil. O sea, podemos conseguir lo que es la ropa, las chamarras, los suéteres, los zapatos, todo esto sí. Y alimentos no perecederos. Y alimentos que no perecederos, sí, porque de otra manera pues no podríamos. Y si alguien necesita mochila porque la perdió en el camino, también alguna mochila. Sí, las tenemos, sí. Si las tienen. Bueno, todo esto es para que nos demos cuenta de la necesidad que hay y que nos sintamos conmovidos y colaboremos con ropa, con alimentos no perecederos de manera constante, con mochilas. ¿Cuántas veces vamos a un evento de organizaciones no lucrativas, congresos, foros, seminarios y nos regalan mochilas a la entrada con toda la papelería de aquel evento al que vamos y la mochila se va quedando ahí como en la casa y ya tenemos una colección enorme de mochilas de un montón de congresos, foros y seminarios de la sociedad civil organizada? Todos esos hay que juntarlos, los trabajadores de la sociedad civil, y hacerlos llegar a la Casa del Migrante San Juan Diego. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Cuéntanos alguna historia, cuéntenos cualquiera de los dos, una historia así que nos haga ver claramente la realidad de los migrantes. Sí, hay muchas historias, pero una historia muy especial que tuvimos fue con Manuel, un hondureño, que en el mes de octubre del año pasado llegó a la casa, pero él llegó en silla de ruedas, sin las dos piernas. ¿Y así venía desde su país de origen? Así llegó de su país. Pero ¿cuál es el motivo de su regreso? Él en 2008 igual intentó hacer la ruta migratoria y el tren al caer le trozó las piernas. Y entonces pues naturalmente se le dio la asistencia en aquel momento por el rumbo de Veracruz, fue eso. Él nos relataba esto, ¿no? Se le dio la asistencia, le ayudó en ese momento las organizaciones para sus prótesis. Estuvo en México de 2 a 3 meses y ya con sus prótesis regresó a su país. Pero en el año pasado, en 2014, por el desgaste de las prótesis, él regresó a México con la intención de que se le ayudaran a reparar sus prótesis. Entonces llegó a la casa, yo cuando lo vi en silla de ruedas, dije, ¿pero cómo llegó aquí? Él tomó el bus y en su silla de ruedas llegó hasta Huehuetoca con esta intención. Entonces se hizo el enlace con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tienen esta atención a los migrantes mutilados, y se le pudo ayudar, se trasladó hasta Tapachula, Chiapas, se le dieron sus prótesis. Pero lo conmocionante de la historia es que él estando en la casa, porque la casa es en desniveles, subía y bajaba sin la ayuda de nadie. La escalera, en silla de ruedas. Los pocos escalones y tipo rampas, y se metía a bañar solo, sus alimentos solo, y con un optimismo que nos contagiaba a todos, que decíamos, wow, es sorprendente que haya llegado hasta aquí y que tuviera esa emoción por sus prótesis. ¿Qué edad tenía? Como 40 años, y ya tenía su esposa, su hija, y él quería regresar pronto para estar con su familia, con su hija, porque iba a ser pronto su cumpleaños. Lamentablemente no pudo regresar pronto porque llevaba un proceso de 2 meses las prótesis, pero él se fue emocionado. Mira, qué tesonero, qué valiente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, y habrá servido de ejemplo y de motivación para otros migrantes. Para los migrantes y para el personal de la casa. Ahora, ustedes que ven cuánto se sufre siendo migrante y que son testigos de estas historias, ¿cuántos llegan a la casa del migrante cada día? Ahora estamos albergando entre 30 y 50 y al mes estamos cerrando con 600, 700 migrantes mensualmente. Qué bárbaro, es durísimo. Bueno, ustedes que son testigos de esas historias, fíjense la paradoja que hay, salen de esos países oprimidos por el sistema económico neoliberal, porque son desplazados de sus propias comunidades, por grupos transnacionales de la plutocracia, oligarquía, monopolios, tal. Y huyen de sus países buscando mejor situación de vida hacia Estados Unidos, que es el líder de ese mundo neoliberal. Y Estados Unidos les cierra las puertas. ¿Qué proponen como remedio a ese problema? Porque no podemos seguir ayudando a los migrantes a que vayan a trabajar a un país que es el país enemigo, por decirlo de alguna manera, porque es el promotor máximo del sistema económico neoliberal, que además pone mucho en riesgo la vida de los migrantes que vienen de Centroamérica, países explotados por ese sistema neoliberal, amenazados constantemente por ese sistema. ¿Qué remedio daría si pudieras verlo desde de una órbita distinta y mirar a nivel global esta situación? Porque nada más hermoso que vivir en la comunidad donde naciste y ser dueño de tus propias tierras y estar cerca de tu familia. Yo creo que no hay una respuesta certera para decir podemos hacer esto, pero pienso que si la Unión Americana aceptara que la base fuerte de su trabajo en el campo es el latino, que pudiera decir, damos la apertura, ¿no? Las empresas que necesitamos 100 trabajadores, 200 y que pasen así de manera ordenada. De manera ordenada a trabajar. Pero pienso que es esta conciencia que falta de aceptar que es la mano fuerte de ese país. Pero ahora nuestra tarea como iglesia es que en este paso, pues el migrante se sienta apoyado, ¿no?
respondiendo a lo que nos pide el Señor, ¿no? Era forastero, me hospedaste, me viste desnudo, me vestiste, hacer estas obras de caridad. Esa es nuestra tarea principal ahora, porque dar una solución al sistema ahora es complejo, porque no solo es el sistema, son los factores negativos, es el crimen organizado y se vuelve una maraña difícil de resolver. Pero sí, ahora está hablando del año de la familia, ¿no? El Papa, bueno, por un lado es la vida consagrada, por otro lado el año de la familia, las dos cosas se juntan. El año de la misericordia. Y el año de la misericordia, en fin. Pero bueno, hablando de la familia y pensando en la familia, pues para mí, hasta donde yo alcanzo a sentir y ver, es que lo ideal es permanecer en el lugar donde naciste, en el lugar donde te casaste, en el lugar donde están tus hijos, en el lugar donde están tus ancianos, porque si eres un joven, un adulto joven, todos ellos dependen de ti, ¿no? La esposa, el esposo, los hijos, los abuelos, los jóvenes, las jovencitas. Entonces, ¿cómo hacerles que se reenamoren de sus lugares de origen y que desde ahí luchen por la justicia social y ahí cultiven y trabajen la tierra, en lugar de ir a cultivar la tierra ajena, abandonando a la familia? ¿Qué me dicen de eso desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia? La familia, concéntrate en el valor de la familia como primigenio, muy superior al valor del dinero que van a ir a ganar a Estados Unidos por ser esclavos de ese sistema. Pues resulta un poco complejo, como lo ha dicho el padre. Yo creo que hay muchos factores, no solo es un factor, no podríamos decir es el sistema, son multifactoriales todas las problemáticas de estos países. Yo creo que si realmente se quiere transformar la realidad de estas personas, tendría que ser una transformación de toda la sociedad, unida a la sociedad para poder brindar un nuevo, pues yo diría, una nueva luz para estas personas que están viviendo estas situaciones, de tener que abandonar sus casas, tener que abandonar a su esposa, a sus hijos, por ganar un poco más de dinero. Y no es que esté mal, yo creo que también todos tenemos derecho al libre tránsito, de ir a un lugar o a otro, a donde uno guste, pero la situación más peyorativa es que ellos lo hacen no por libre tránsito, sino que lo hacen por una necesidad que no es suministrada en su propia nación o que no es, pues diríamos así, solventada. Sin embargo, pues muchas veces también lo tenemos nosotros con nuestros migrantes mexicanos. ¿Cuántas veces nuestra gente no encuentra un trabajo bien remunerado, una situación clara para poder vivir adecuadamente, simplemente ir al médico? ¿Cuántas veces les cuesta tanto? Entonces, si a nosotros que, digamos, en la medida de lo posible vamos saliendo, imagínense estas situaciones donde se combina violencia, se combina desintegración familiar, se combina, pues, además, una situación social, pues, que se va degenerando. Entonces, todo esto, pues, son puntos claves que se tendrían que ir atacando para reorganizarse socialmente y poder decir, pues yo me quedo en mi país. Mi país es algo que me ilusiona trabajar en él, me ilusiona tener sueños, proyectos para mi país. Pero ¿cómo voy a tener sueños y proyectos para mi país si yo veo que a la vuelta están matando a mi vecino? Si a la vuelta no hay con qué comprar, o qué hay que comer, si no hay nada. Entonces, son estas situaciones, desgraciadamente, que se dan en estos países que los hace vulnerables y que, por lo tanto, necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Y que pronto México va a ser parte de Centroamérica. O sea, a cómo van las cosas, y si se aprueba la Ley General de Aguas, la realidad que has descrito va a ser la mismita que vamos a vivir dentro de un par de meses. Exacto. Sí. Duro, ¿no? Duro. Bueno, lo bueno es que ustedes miran más bien a la vida futura y entonces nos acompañan en el camino a tener esa esperanza, ¿no? Y también se le hace hincapié al migrante, que hablamos un poquito antes fuera del aire, sobre celebración de la misa. Ahí en la misa... Es que yo le preguntaba si daban misa ahí todos los días. Sí, celebramos la misa los domingos con ellos, aunque no todos son católicos, pero igual participan. Pero lo importante que les hago ver ahí es eso. Si van con un sueño
para solventar a su familia, para ayudarles, que no se olviden de su familia, que sus orígenes los tengan ahí y que regresen a sus países. Nosotros no podemos decirle al migrante estando en la casa, oye, no avances, o sí avanza, o no te subas al tren, o vete en bus, no, porque si les pasa algo en el camino, es que me dijeron ellos, no, es muy neutral, pero sí es una tarea decirles que cuiden a su familia, que cuiden sus ideales, sus valores, que es muy importante. Claro. Dime, si pudieras hacerme un mapa de qué religiones son ellos. ¿Son cristianos de diversas denominaciones? Sí, la mayoría es cristiano evangélico. Pero aún así, cuando celebramos la misa, participan del culto con mucho respeto y a veces también se les invita a orar en su fe, en su credo, y participan. Porque finalmente para Dios somos iguales todos, ¿no? Claro, aparte el cuerpo de Cristo es uno solo. Cristianos son todos aquellos que tienen como cabeza a Cristo, ¿no? Así es. Ahora dime, porque los que tienen el privilegio de esa celebración eucarística son los que están el domingo, entre 30 y 50 personas, pero entre semana, ¿algún encuentro de oración ecuménica? Sí, procuramos la oración en los alimentos, o algunas personas que van a orar con ellos, aunque también te comentaba que el trabajo fuerte es con las organizaciones, con las instituciones, de salud, para poderles guiar. De salud, salud mental, orientación migratoria, derechos humanos. Apoyo jurídico, psicológico, etcétera. Bueno, pues les agradezco enormemente, los felicito y de una vez digan la listita de cosas que necesitan: zapatos, son muchas, botas, son chamarras. Para varón especialmente jeans, playeras, ellos son muy delgados, chamarras, tenis, gorros para el frío y si pueden donar cosas nuevas que sean calcetines y ropa interior. Que falta, ¿verdad? Que falta mucho. Y víveres, ¿no? El agua, despensa en todos los sentidos. Todo lo que se pide para situaciones de emergencia, cuando hay desastres naturales, esa lista completa es para todos los días a fin de cubrir esas necesidades en favor de 30 o 50 personas todos los días en la casa del migrante San Juan Diego. Y me gusta el nombre prehispánico de San Juan Diego, Cuautla. El que habla como águila. El que habla como águila. Y bueno, invitar a las empresas a sumarse al proyecto, porque a veces cuando escuchan la palabra migrante es como, no, mejor ahí no invierto, pero todos podemos tener necesidades, todos somos migrantes, y decir que contamos con recibos deducibles de impuestos para que las empresas se animen a colaborar también. Muy bien, muy bien. Y bueno, y que los más bien los vecinos de Huehuetoca estén siempre dispuestos a apoyarles a ustedes, ¿no? Así es. Acompañarles en su misión. Pues les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, pues a ti y a tu producción, gracias por esta entrevista que nos han permitido realizar. Pues que Dios los bendiga también a ustedes, los llene de bendiciones. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Y pues ahí estamos trabajando en bien de los migrantes. Muy bien, muchísimas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.